pasada nos quedamos platicando acerca de lo que es el estudio de mercado, ¿sí? Les decía yo que el estudio de mercado tiene gran relevancia debido a que, pues, principalmente nos da información sobre los clientes a los cuales queremos hacer llegar este proyecto de inversión. Por lo tanto, es un proceso específicamente definido que vamos a llevar a cabo durante un proceso de investigación. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de mercado? Bueno, el estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos básicos como son los objetivos de estudio. En este caso, el estudio de mercado enfoca directamente a investigar cuáles son las conductas, comportamientos del sector al cual nos vamos a enfocar. Es importante tener datos sobre el mercado al cual nos vamos a enfocar, porque el proyecto de alguna manera va a tener o va a estar derivado en la aceptación por parte de ese grupo consumidor del producto o servicio que estemos desarrollando. Por eso es importante que tengamos las bases, y las bases deben de ser bases científicas, datos de investigación estudiados, por lo que esto nos va a generar mayor fortaleza. De alguna manera, el tratar de desarrollar proyectos de inversión que no tengan la base fundamental del conocimiento del mercado nos puede poner en desventaja, ya que lo más importante en este sentido es que el consumidor se vea motivado, atraído por este proyecto y en consecuencia pueda consumir el servicio. Bien, entonces, a partir de ahí, pues es muy importante que hagamos investigación de mercado. Y en este sentido, la investigación de mercado tiene que ver con una serie de investigaciones de corte primario y de corte secundario. En el caso de la investigación de corte primario, se refiere principalmente a que debemos de conocer las características y gustos del cliente de manera directa. Es decir, necesitamos realizar encuestas, entrevistas, reuniones de estos consumidores en un determinado grupo de prueba para poder conocer realmente cuáles son sus gustos y cuáles son sus acciones respecto al proyecto, al producto o al servicio que de alguna manera estamos desarrollando, ¿sí? Para esto nos hacemos, hacemos validar este proceso mediante herramientas como los cuestionarios. Esos cuestionarios ya en este momento los podemos hacer tanto escrito como de manera digital, lo que nos ayuda a generar información información que puede ser analizada e interpretada para tener mayor conocimiento de este mercado, ¿sí? En este sentido, esto nos va a dar la fortaleza de poder entender cómo se va a comportar el mercado, ¿sí? Y en esta parte es importante también entender qué es lo que está sucediendo en el mercado interno y externo, ¿sí? Por eso es importante el análisis de la oferta y la demanda, que la vamos a ver un poquito más adelante de manera amplia, ¿no? Como nos dice aquí, el análisis de la oferta y la demanda, se requiere comprender estos conceptos para que fundamentalmente conozcamos el estudio de mercado en la micro, la pequeña y la mediana empresa. Este estudio de análisis de oferta y demanda nos puede indicar cómo se va a comportar este fenómeno a lo largo de un determinado periodo de tiempo.
¿sí? Si en un momento dado existe una cuestión lineal en la parte de la aceptación del cliente sobre el consumo del producto, o si va a haber alguna variabilidad respecto a las estaciones, por ejemplo, de consumo de este producto. Hablemos, por ejemplo, de un proyecto en la producción de trajes de baño, ¿no? Obviamente hay temporalidades en donde el consumo o la compra de estos productos tiene su mayor pico de compra. Y para eso, sabiendo esa información, pues nos podemos preparar con antelación para poder producir en tiempos anteriores esta cantidad de productos que vamos a vender para que se puedan vender en el periodo de consumo elevado, ¿no? Entonces, esta información de conocer cómo se comporta la oferta y cómo se comporta la demanda nos da mejor visión sobre la interpretación de nuestros clientes sobre el consumo de nuestros proyectos. ¿Ok? Y otro punto importante que vamos a ver aquí es cómo vamos a determinar el precio, ¿sí? Comentábamos la semana pasada que el desarrollo del precio, pues, tiene que ver no nada más con la imposición que podamos decir o la interpretación que podamos tener de un determinado porcentaje, sino tiene que ver con el grado de gusto y aceptación por parte del cliente. Sí, uno puede colocarle un determinado precio, pero el precio también va a depender de el grado de deseo que pueda tener el cliente. Y en ese sentido, el grado de deseo marca pautas importantes para poder generar una elevación de precio o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la competencia también influye en la determinación del precio. Entonces, estos son algunos temas de los que vamos a ver en este día, ¿sí? Nos dice aquí, el estudio de mercado debe de servir para determinar la cantidad de consumidores que demandan un buen servicio, un bien o servicio en un periodo de tiempo determinado y sujeto a un precio. También permite conocer características y especificaciones del servicio o producto que desee comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, es decir, la población objetivo, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Entonces, esta serie de información fortalece todo el proceso de desarrollo del proyecto y nos da bases fundamentales para que podamos generar el desarrollo de un proceso específico para que se logren adecuadamente los objetivos que estamos buscando. Entonces, el estudio de mercado es una herramienta básica dentro del desarrollo de los proyectos de inversión. Bien, también decíamos la semana pasada que es importante entender la segmentación del mercado. En este sentido, cuando hablamos de segmentación de mercado, requerimos entender que pues aunque quisiéramos que nuestro producto se vendiera para todo el mundo, en realidad pues solamente algunos sectores van a consumir nuestro producto, dependiendo del tipo de proyecto, producto o servicio que tengamos. Y bueno, para poder conocer estos segmentos que van a ser de preferencia para el consumo de nuestros productos o servicios, necesitamos conocer diferentes datos. En esta parte, pues vamos a poder hacer investigación también para poder entender
diferentes aspectos de nuestros clientes, de nuestros objetivos de mercado. Y pues necesitamos entender, en primer lugar, información demográfica, es decir, información de dónde se encuentra nuestro cliente y cuáles son las condiciones físicas, sociales y económicas que nuestro cliente tiene para poder entender hacia dónde debemos de dirigir nuestros esfuerzos de producción y de comercio para poder captar a esa población demográfica. Como dice aquí, el mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es que estas herramientas nos sirvan para que nosotros podamos entender hacia dónde vamos a enfocar nuestros objetivos, ¿sí? Todo esto, toda esta investigación, quiero que se pueda comprender que es una información que nos sirve para razonar, ¿sí? Nos sirve para razonar, nos sirve para tomar decisiones y en consecuencia poder lograr los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿sí? Porque desafortunadamente, y lo platicaba con otros grupos en donde estoy dando esta materia, el hecho de realizar estos estudios de manera mecánica nos conduce como aquel que realiza la tarea simplemente por cumplir, ¿sí? En realidad, este tipo de investigaciones es para fortalecer nuestra visión, nuestra forma de pensar y de tomar decisiones, ¿sí? Mientras más variables tengamos y mientras más análisis hagamos sobre esas variables, mayor fundamentación y cimiento vamos a tener para la toma de decisiones adecuadas. Es decir, si yo conozco adecuadamente la información demográfica del mercado o de los mercados objetivos a los que me voy a enfocar, voy a tener una idea muy clara del tipo de producto o servicio al cual voy a enfocar, ¿sí? Obviamente, si lo que estoy desarrollando, ¿sí?, es una empresa, por ejemplo, voy a realizar un proyecto de una empresa enfocada al área de la cosmetología y no realizo ningún estudio de mercado que se pone de moda, vamos a suponer que se pone de moda el hecho de que los hombres comiencen a maquillarse, que fue en alguna época algo muy común, y que de nuevo de moda se vuelva a poner, ¿no? Entonces, ahí hay un mercado objetivo que está entrando nuevamente y que muchas veces por la falta de investigación se segmenta a un sector el cual de alguna manera sí te va a generar dinero, pero pierdes la opción de poder enfocarte a otro mercado. Entonces, importante es entender que la segmentación de mercado y la investigación de mercado nos permite tener datos básicos para poder enfocar nuestros objetivos hacia determinados mercados, ¿sí? También otro punto es la segmentación geográfica, ¿sí? Es decir, hacia qué zonas nos vamos a enfocar. Ya sea, como dice aquí, geográficas como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios, hacia dónde vamos a enfocar nuestros objetivos de mercado, ¿sí? Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de la nación, pueblo o región. Y entonces esto es básico, ¿no?
¿Por qué? Porque probablemente nuestro producto sea muy bueno, pero la parte de la aceptación cultural puede ser que no sea bienvenido, ¿no? Y esto de alguna manera nos genera, pues, que todos nuestros esfuerzos de desarrollar el proyecto genera pues un desenfoque por el hecho de no contar con la información adecuada para poder desarrollar nuestro producto en un determinado sistema. Ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ustedes saben que Coca-Cola es una empresa multinacional que se enfoca en diferentes países. Y Coca-Cola ha estado probando por muchos años diferentes tipos de producto para observar si el mercado los acepta. Hace algunos años existió la Coca-Cola Limón, la cual de alguna manera pues lograba captar un sector de mercado. Sin embargo, el hecho de que no todo el mercado aceptó ese producto, pues hizo que poco a poco se dejara de producir de manera masiva. Creo que todavía se sigue produciendo, pero en cantidades mucho más pequeñas, ¿sí? Y con esto, digo, si de alguna manera una empresa como Coca-Cola, que tiene un equipo impresionante de marketing, tuvo que probar o tuvo que estudiar los mercados y lanzar, y aún así el producto no tuvo éxito, imagínense cuando no hacemos ningún estudio de mercado. Entonces, la importancia de los estudios de mercado es sumamente relevante. Por otro lado, también es importante entender que la parte psicográfica o la forma de pensar de ese sector de mercado o esos mercados a los que nos vamos a enfocar también tiene alta relevancia debido a que esto nos indica las actitudes de compra que pueda tener un determinado sector de mercado, ¿sí? En este sentido, entender estas características psicográficas nos permiten también saber si el cliente o los clientes van a ser capaces de generar el consumo de este producto, sobre todo si el producto es nuevo o es innovador. Quiero decirles que hay muchos empresarios que han hecho grandes productos muy, muy buenos, pero que no se han desarrollado o consumido, ¿sí? Y pues tristemente salen del mercado aunque no, aunque sean extremadamente buenos, ¿sí? Bien, entonces, viendo esto, importante es entender esta relación psicográfica con nuestros análisis de toma de decisiones que vamos a realizar en el transcurso del desarrollo del proyecto. Bien, aquí nos dice la definición que el mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los compradores, tales como la clase social, el estilo de vida, los tipos de personalidad, las actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, hacia la familia, a las creencias y valores, etcétera. Todos estos elementos influyen determinantemente en entender cuáles son las características de consumo y de acción sobre la compra de algún producto o sobre el consumo de algún servicio. Cuando no hacemos este tipo de investigaciones, corremos el riesgo de que el mismo mercado no lo acepte, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los distintos tipos de mayonesa, y eso es pregunta para ustedes, me gustaría escucharlos. ¿Ustedes saben la cantidad de mayonesas que existen en el mercado? Me gustaría que me nombraran 10 mayonesas.
que ustedes conozcan. Los escucho. Buenos días, maestro. Primero, está la Hellmann's, la McCormick, la Costeña, la Herdes, la Heinz, está, ay, no me acuerdo de la otra, pero son las que me hice 5. Ok, ¿alguien más? Gracias. Buen día. Pues de las marcas hay varias, porque creo que hasta hay marca Horrera. Pero en sentido de sabores o de variaciones, creo que hay mayonesa con ajo, mayonesa con chipotle, mayonesa con limón, mayonesa con hierbas. Creo que allá por el occidente hay una de mayonesas con curry. Ok, efectivamente es cierto. Sin embargo, estamos hablando por una cuestión específica de las marcas, ¿sí? Sobre todo me interesa saber qué marcas ustedes recuerdan, ¿sí? Hay como 20 marcas en el mercado, pero las 5 primeras que se dijeron, ¿sí? Pues son las más comunes, son las que ustedes recuerdan. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué es que ustedes recuerdan más esas marcas que otras marcas? ¿Sí? Y estoy casi seguro de que estas 5 marcas que mencionan, pues de esas 5 marcas consumen una o dos y las otras nunca las han probado en su vida, ¿sí? Y es interesante saber por qué, ¿sí? ¿Por qué su conducta de elección no va en función de poder probar todas las marcas para poder saber realmente cuál es la marca de preferencia, sino que regularmente compramos una o dos? ¿A qué se debe? Platíquenme, ¿ustedes por qué creen que consumen un determinado tipo de mayonesa y no los demás marcas? Los escucho. Sí, muchas veces es porque esa marca es digamos que la pionera, ¿no? Y empieza con su producto y empieza con un buen producto. Es ahí donde empiezan otras marcas a querer ser la competencia, pero conforme al sabor es más agradable a la gente. Por eso es que la mayoría, quiero pensar que la mayoría aquí en Veracruz compran mayonesa McCormick. Ok, y correcto, pero es importante entender esto, que para poder decir que la McCormick es la mejor, necesitas haber probado todas las mayonesas, ¿sí? ¿No consideran Ah, esto? sí, sí, o sea, me imagino que en su Pero momento esa es salieron. la pregunta, ¿por qué no las han probado? ¿Qué les impide probarlas? A veces yo Pues creo que no que estamos acostumbrados al cambio, puede ser. Porque, por ejemplo, si en este caso mi mamá siempre ha comprado toda la vida McCormick, pues ya me sé el sabor de la McCormick. Y si voy a comprar una Hellman, pues como que le voy a dudar porque no sé qué tan bueno va a estar o qué tan grasosa va a estar. Es correcto, sí, es correcto. Entonces, vean ustedes que realmente no depende ni de la calidad del producto, ni del sabor del producto, ni de la exposición del producto al mercado. Depende de las costumbres del sector de mercado, depende de las acciones, de los pensamientos que de alguna manera generan ese impulso de compra para elegir esa marca determinada, ¿sí? Por eso es que la McCormick ha podido elevar sus precios y la gente lo sigue consumiendo. Por eso es que la Coca-Cola sube sus precios y la gente lo sigue consumiendo, ¿sí? Porque hay una relación psicosocial con la asociación del producto con la satisfacción que te genera. Entonces, es esta íntima relación que tiene que ver con probablemente el bombardeo de publicidad que nos han realizado durante muchos años, más la aceptación
y la costumbre que se vuelve la compra o el consumo de este producto genera esa sinergia de compra, ¿no? Y entonces es garantizado que la McCormick se va a vender muchísimo más que cualquier otro producto. O sea, es también interesante ver que la Coca-Cola se va a vender mucho más que cualquier otro refresco, ¿no? Entonces debemos entender que hay una relación muy importante entre el producto que vendemos o el servicio que vendemos y la aceptación y la emoción que genera en el mercado objetivo, ¿sí? Y estas situaciones son muy interesantes de observar, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que se hizo hace algunos años para entender la conducta y el comportamiento de un determinado sector socioeconómicamente bajo, algunos analistas estuvieron tratando de convivir con las familias para ver cuáles eran sus hábitos de consumo. Y algo que llamó mucho la atención es que aquellas personas que consumían productos genéricos de marcas de las diferentes empresas que venden este tipo de productos, como marca Chedraui, marca Soriana, marca Bodega Aurrerá, mostraban una conducta de pena ante la gente que veía que consumía estos productos. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué creen que la reacción de que aunque yo estoy consumiendo productos genéricos, me da pena que sepan que estoy consumiendo estos mismos? ¿Por qué? Yo creo que es por cultura más que nada. Hay una parte cultural ahí, ¿verdad? Hay una parte que asocia este tipo de productos con pobreza, ¿sí? Exactamente. Y aunque yo sé que soy pobre, no quiero que la gente me considere pobre. ¿Sale? Por Más eso que es nada que darle relevancia a la opinión de terceras personas, ¿no? así es, efectivamente. Entonces, los hábitos de compra también están influenciados por el qué dirán, ¿no? Esa aceptación social que de alguna manera también influye en los hábitos de compra. Ves chicos que, viven en barrios sumamente pobres con algún iPhone de nueva generación que, pues de alguna manera genera ese impacto en el grupo social en donde conviven, ¿sí? Entonces, ese producto se compra no por la ventaja que pueda tener para realizar algún proyecto o para realizar alguna ventaja en la comunicación, sino se compra por posicionamiento social. El hecho de que yo no tengo dinero, básicamente tengo un grado de determinada pobreza y pues de alguna forma tengo que demostrar que mi posición social no es la que realmente es la que en donde vivo. Y entonces comienzo a comprar productos que me eleven el nivel de estatus social por el tipo de producto que tengo, ¿no? Aún así me endeuda. Y esa es una conducta muy interesante que se da en diferentes niveles socioeconómicos. Hay jóvenes que entran a trabajar y lo primero que quieren hacer es comprarse el carro de supermoda para poder establecerse como una nueva, en un nuevo nivel social, y esta situación los puede llevar o los puede acarrear a un endeudamiento del cual van a tratar de salir en una cantidad enorme de años, ¿no? Entonces, este tipo de conductas también es importante entenderlas, ¿sí? Y hay empresas que las entienden tan bien que te dan todas las facilidades para que los compres, pero te esclavizan en un periodo de tiempo bastante largo
teniendo que pagar interés tras interés por el hecho de que tú puedes cumplir ese deseo de satisfacción social, ¿no? Entonces, por eso es importante entender las condiciones psicográficas, ¿no? Las personalidades, las formas de actuar, y se hacen análisis por estas diferentes características, enfocados en el tipo de trabajo, cuánto ganan, cómo consumen. Una de las características importantes, por ejemplo, de los jóvenes que salen a trabajar, indudablemente, y más ahora en esta época que es más fácil, indudablemente, lo primero que hacen es sacar una tarjeta de crédito, ¿sí? Sacando una tarjeta de crédito, sienten que entran ya a esta posición de ya soy un profesionista, ya soy un consumidor y ya soy un sujeto de crédito. Entonces, comienzo a valer más en la sociedad, ¿sí? Cuando esa es una estrategia de marketing, una estrategia de los bancos para enganchar a los jóvenes y que su dinero y sus intereses, pues, sean captados de una manera más fácil, ¿sí? Incluso endeudándolos de por vida, ¿no? Entonces es interesante observar cómo se manejan los comportamientos de determinados sectores demográficos y eso genera una actitud de consumo. Entonces, concluyendo en esta parte, si ustedes de alguna manera van a desarrollar un proyecto, deben de enfocarse en los distintos sectores de información que nos van a dar información sobre conductas, comportamientos, hábitos, sectores, grupos, regiones, etcétera. Todo esto para poder redirigir nuestros objetivos hacia los mercados objetivos. Por eso es importantísimo generar este estudio de mercado, estas investigaciones, tanto de información primaria como de información secundaria. La información primaria, como les decía, es la que recabamos directamente del cliente. Esta información por entrevistas, por encuestas, que nos da información estadística y podemos analizar esa información y tomar decisiones, ¿sí? Y la parte de la información secundaria que tiene que ver también con aquellas entidades que nos pueden acercar la información. En este caso, el INEGI tiene muy buena cantidad de información si queremos hacer una investigación. Por ejemplo, si nosotros deseamos tomar datos acerca de si nuestra empresa la vamos a colocar aquí en Veracruz y vamos a desarrollar un proyecto en la zona del centro de Veracruz, pues podemos entender que el INEGI nos puede dar la cantidad de población que existe en la zona centro de Veracruz, nos puede dar datos acerca de las facilidades de comunicación, nos puede dar datos de las horas pico en las que se concentra la cantidad de población en el centro, los días, las semanas, etcétera. Hay una gran cantidad de información que el INEGI tiene. Entonces, con estos datos ya podemos entender que podemos utilizarlos para fortalecer nuestros objetivos de nuestros planes de acción dentro del desarrollo del proyecto y en la implementación de estos mismos, ¿no? Ya en la ejecución diaria de estos mismos. Si nosotros no hacemos esto, muchas veces corremos el riesgo de que nuestro producto o servicio no se consuma. Vamos a pensar en que vamos a iniciar un proyecto y lo voy a iniciar en una casa que compré, pero la casa que compré se encuentra en una zona marginada de la ciudad de Veracruz, ¿sí? Y bueno, yo tengo la ventaja de que no me cuesta, ¿no? No, ya es mía la casa, no voy a pagar renta. Esa es una fortaleza que yo observo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no voy a tener que consumir tanta, bueno, luz sí se va a consumir, ¿no? Pero, pues bueno, de alguna forma hay algunos elementos como la renta que me la voy a eliminar.
Pero el hecho de estar en una zona en donde el grupo al cual voy a lanzar mi producto o servicio no concuerde con la zona, también puede ser factor de que la cantidad de clientes que pueda tener, ¿sí?, disminuya, ¿sí? Entonces, hacer los análisis adecuados, entender que las referencias de datos son extremadamente importantes para la toma de decisiones, nos lleva a pensar siempre, bueno, antes de desarrollar un proyecto, necesariamente tengo que realizar una investigación de mercado, ¿sí? Datos que nos van a fortalecer el desarrollo de nuestros proyectos. Y otro punto que también manejamos aquí es la categoría de clientes, ¿no? La categoría de clientes nos dice que los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y estas según sea del sector gubernamental, privado o sin ánimo de lucro. En cada clasificación, el proceso de decisión de compra tiene características diferentes y están determinados por las distintas reglas, normas, sistemas de evaluación y también para distinguir niveles de especialización de compra, ¿sí? Entonces, con estos datos podemos enfocar perfectamente los sectores hacia los cuales nos vamos a dirigir y esto a su vez nos va a dar pauta para poder, punto número 1, producir en función de los mercados objetivo. Punto número 2, entender que pudiéramos tener variabilidad de productos para mercados distintos. Por eso es que existen productos para un determinado sector a un determinado precio y productos para otro tipo de mercados, ¿sí? Y esto es muy interesante porque regularmente, y eso no sucede casi a la mayoría de emprendedores, queremos desarrollar proyectos en función del nivel socioeconómico sobre el cual vivimos, ¿sí? Y nos cuesta hasta cierto punto trabajo entender que hay distintos niveles socioeconómicos que pueden comprar un producto con precios elevados que nosotros en nuestro nivel socioeconómico no compraríamos, ¿sí? Y entender esto nos puede generar, ¿sí?, una visión más abierta y decir, bueno, el hecho de que yo, por así decirlo, voy a poner un ejemplo, el hecho de que yo compre las picadas en la esquina a 10 pesos por picada, no significa que no puedo venderle una serie de antojitos veracruzanos a un sector que pagaría hasta 100 pesos por picada, ¿sí? Y uno puede decir, oye, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque estás pensando en función de tu consumo, no en función del consumo del mercado al cual le vas a dirigir el producto. Entonces, si nosotros tratamos o hacemos este análisis de introspección y hacemos a un lado los paradigmas que tenemos en cuestión de que voy a vender mi producto en función de lo que yo consumiría, ¿sí?, nos va a llevar indudablemente a tener muy pocos ingresos, ¿sí? Esto condiciona la venta y generalmente genera un déficit en los ingresos. Yo también les comentaba la situación en donde iniciáramos un negocio y iniciemos con realizar ofertas, ¿sí?, o promociones. Cuando se inicia un negocio, lo menos que debe de hacer es eso, ¿sí? Eso no se puede hacer en un negocio de inicio. ¿Por qué? Porque no tienes el capital que sustente ese poco margen de utilidad y vas a tener costos fijos que estar solventando, ¿sí? Por eso es importante estudiar este tipo de situaciones o conductas o comportamientos que de alguna manera gente experta o que ya lo ha vivido, lo ha expresado
para que no caigamos en el error de la repetición. ¿Quiénes son los que ponen los precios bajos? ¿Quiénes son los que ponen las ofertas en un lugar determinado? ¿Sí? Regularmente, si una empresa grande, transnacional, realiza ofertas, no es porque te quiera vender barato, es porque quiere sacar del mercado a la competencia, ¿sí? Al ofrecer precios más bajos, la competencia tiene dos tomas de decisión: o mantiene sus precios o los baja para competir con esta empresa, ¿sí? Y eso, ese fenómeno, de alguna manera, genera, pues, pérdidas para quien baja los precios, ¿sí? Por eso es una estrategia de soporte, ¿sí? Yo tengo mucho dinero que me respalda y como tengo mucho dinero, voy a tratar de sacar del mercado a estos determinados negocios y bajo los precios de de mis productos. Y entonces la competencia va a decir, no, o sea, yo no quiero que mis clientes se vayan con la competencia, entonces yo también voy a reducir los precios. Si ustedes hicieran un análisis, porque esto es realmente algo que no se realiza, si ustedes hicieran un análisis y compararan precios de los productos que de alguna manera ustedes consumen con 3 o 4 empresas de venta de este tipo de productos, ¿sí? Vamos a decir Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrerá, observarían que en algunos momentos esos productos que están en oferta, ¿sí? En un determinado lugar, también de alguna forma en otras empresas los tienen altos, pero tienen otros productos bajos. Entonces, tratan de hacer esa variabilidad para que todos vendan. Pero cuando la reducción de precio es de forma masiva, esto indica que esta empresa quiere sacar del mercado a la competencia, ¿sí? Entonces, importante es el análisis de lo que sucede respecto a la conducta del mercado y los comportamientos de las empresas o los empresarios para poder captar determinado sector del mercado, ¿sí? Un ejemplo muy palpable es el que este tipo de empresas tienen producción de tortillas a bajo precio. ¿Por qué es que estas empresas venden la tortilla a mitad de precio? ¿Quién me puede decir? Ok, repito, ¿quién me puede decir por qué hay tortillerías dentro de estos tiendas de autoservicio? ¿Cuál es la razón de que vendan ese producto a mitad de precio? Para darle competencia a las otras tortillerías en este caso. No, realmente las tortillerías no son competencia de estas empresas. Hay un elemento muy importante, ¿sí? A ver si me pueden decir cuál es. Bueno, les comento, ya para no hacerlo más largo esto. El hecho de que haya una tortillería dentro de estas tiendas de autoservicio se debe a que la tortilla es un producto de consumo masivo y la gente siempre va a buscar el precio más económico de la tortilla. En mi época, digo hace muchos años, yo compraba 1 kilo de tortilla a 1 peso cuando yo era niño, ¿sí? 1 kilo de tortilla costaba 1 peso. Ahora, 1 kilo de tortilla cuesta, ¿qué? 22, 23 pesos, ¿no? Creo que ese es el precio. Y
las tiendas de autoservicio lo dan entre 11 y 13 pesos, con una variabilidad muy, muy baja, ¿no? Este precio lo dan porque es un gancho comercial. El hecho de que la tortilla se encuentre hasta el fondo de todas las tiendas de autoservicio obliga al que va a comprar a recorrer toda la tienda. Y regularmente no nada más va a comprar la tortilla. En el trayecto va consumiendo, va comprando, va agarrando diferentes productos, de tal manera que ya no sale únicamente con 1 kilo o 2 kilos de tortilla, sino sale con las tortillas, con el queso, con la latita de chiles, etcétera, ¿sí? Ya hubo un consumo adicional y eso genera un incremento de las ventas de los clientes. ¿Qué sucede si la tortilla comienza a salir de mala calidad y la gente no lo quiere comprar? El efecto va a ser que la empresa comience a disminuir sus niveles de compra general. Miren qué interesante es esta información, ¿no? Por eso es que las empresas le dedican mucha inversión y mucho tiempo a estar realizando estudios de mercado para observar los comportamientos de la gente y poder, en consecuencia, generar nuevas estrategias que capten al cliente y le saquen la mayor cantidad de dinero. De eso se trata este tipo de enfoques. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar porque ya nos están dando las 8 de la mañana y necesitamos ver mucho más información. Bien, les decía yo que las fuentes son importantes, ¿no? Fuentes primarias en donde vamos a tomar la información mediante distintos métodos, principalmente los métodos de recolección que usualmente utilizamos son mediante las encuestas y entrevistas, pero existen otros tipos de fuentes que nos pueden ayudar a sacar más información, que en este caso puede ser por observación directa, observar cómo están los consumidores consumiendo el producto o servicio similar al que nosotros queremos desarrollar con nuestro proyecto. También observar que podemos generar grupos enfocados específicamente para que prueben el tipo de producto o servicio que se está generando y que puedan dar su opinión específica sobre este tipo de ofrecimiento que se le está dando. Y por otro lado tenemos las fuentes secundarias, que como les decía, pues de alguna manera tiene que ver con la información que ya existe en los diferentes medios, ¿no? Medios gubernamentales, medios privados, libros, documentos, panfletos, todo tipo de información que soporte de alguna forma nuestro análisis que estamos realizando, ¿sí? Y bueno, esto es importante realizarlo, ¿no? Para esto, una vez que ya tenemos la información, ¿sí? Una vez que vamos a desarrollar esta investigación, pues necesitamos tener un grupo sobre el cual vamos a establecer esta recolección de datos, ¿sí? Para esto vamos a utilizar una muestra del universo al cual vamos a enfocarnos para poder obtener esa información. Vamos a decir que estamos en este momento introduciendo un nuevo tipo de automóvil dentro de el puerto de Veracruz. Es una nueva marca, una marca china, en donde nosotros somos los representantes de esa marca aquí y vamos a entender cuál va a ser ese análisis que vamos a realizar. En este caso, vamos a enfocarnos en observar quiénes son los qué sector de la población compraría este automóvil. Y entonces comenzaría yo a generar una muestra representativa de ese sector
y a partir de encuestas, entrevistas, focus group, obtendría información para ver si el producto es de la aceptación de el grupo objetivo que considero que puede comprar el producto. ¿Por qué? Por la cantidad o la disponibilidad de ingresos que pueda tener, más las condiciones de emoción que le pueda generar este automóvil. En ese sentido, yo les pregunto, si ustedes tuvieran que comprar un auto, ¿qué auto comprarían? Y la pregunta es abierta para todos. El más barato. Ok, en tu caso, comprarías el más barato por el nivel de adquisición económica, ¿sí? Obviamente lo utilizarías para lo que es un auto, para trasladarte de un lugar a otro, ¿sí? Que esa es la función específica ¿cómo se llama? La función específica del auto. Pero suponiendo que comienzas a tener un trabajo en donde vas a ganar 50,000 mensuales, comienzas a ganar esa cantidad de dinero, ¿cuál auto te comprarías? Una camioneta. Bueno, adelante, los escucho. Una camioneta. Adelante, Lea. Yo compraría un carro, para empezar, que sea ahorrativo en gasolina y en mantenimientos, porque no porque vaya a ganar 50,000 pesos, significa que me voy a comprar un super auto, pero me voy a estar gastando más en combustible y en mantenimiento que por lo que realmente costó el auto. Ok, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Cuál auto comprarías? Dame una marca, un modelo. ¿Qué auto has visto que dices, me compraría? Pues yo me compraría o Chevrolet o Toyota, porque son buenos, bonitos y baratos. Y en temas de economía de gasolina son muy buenos. Ok. ¿Hay alguno específicamente? ¿No has visto alguna marca específica que te guste? Todos son buenos, ¿verdad? Porque yo he tenido de todos estos tipos de carros, pero específicamente yo tengo un gusto por un determinado tipo de autos. Pero me gustaría escuchar de ustedes, ¿sí? Porque ustedes están en este proceso de inicio de ser económicamente pudientes, ¿no? Que van a entrar en ese proceso de poder conseguir algún trabajo o desarrollar algún proyecto que los pueda comenzar a capitalizar, ¿sí? Y obviamente un auto muchas veces es un artículo necesario para poder trasladarse. Pero específicamente no tienes ninguna marca, Alejandra. Sí, yo me voy más por la Toyota porque tengo un Chevy del año 2003 y es muy bueno, la verdad. Ahí sigue el carro y nunca, lo típico, ¿no? Por el tiempo te da lata, pero pues de ahí en fuera no he tenido ninguna falla con el carro. El tanque de gasolina me rinde una semana y media, y la verdad yo me quedo con la Chevrolet. He tenido muy buena respuesta en todo prácticamente. Y ahorita Ok. son más, ahorita la Chevrolet también está dando como más oportunidades de que adquieras un carro con ellos, entonces también te vas por eso, qué es lo que te ofrece la empresa, y qué es lo que no me ofrece, por ejemplo, la Toyota. Pues más que nada, pues los carros, las entregas inmediatas, porque en mi familia a mí me inculcaron que si voy a comprar un carro es porque ese mismo día lo voy a sacar. Entonces, yo me voy por la Toyota, por la Chevrolet, porque muy buena respuesta, son carros que si se descompone o algo y tienes que comprar una pieza, sabes dónde encontrarla, son carros que regularmente el mundo compra, de los que más se ven, y pues yo me voy con la Chevrolet. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Excelente respuesta. Quiero que observen, chicos, en general la emoción de Alejandra. Al momento de platicar, se observa en su voz un grado de emoción.
el hecho de prospectar la posible o la idea de la compra de ese tipo de autos genera una emoción porque considera algunos elementos o factores o características del auto que desde la perspectiva de Alejandra es algo que satisface sus necesidades, el hecho de que existan las refacciones, el hecho de que es un auto que está comprobado para ella, que satisface esas necesidades básicas comparados con los demás, ¿no? Entonces, este tipo de información es la que necesitamos al momento de realizar esa captación de información de cada uno de los que pudieran consumir el producto o servicio que vamos a desarrollar en el proyecto de inversión. Entonces, importante es observar eso. Muchísimas gracias, Alejandra. Nos ejemplificaste perfectamente la idea de lo que se quería, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, ya una vez que ya tenemos definido cuál es la población al que nos vamos a enfocar, pues vamos a tomar una muestra representativa, la cual la vamos a analizar, vamos a hacer las entrevistas, encuestas, y con base en eso vamos a recabar los datos y mediante nuestras herramientas estadísticas, porque es importante, chicos, que la estadística sea básica dentro de nuestro análisis, con base a nuestros datos estadísticos, tanto de datos estadísticos como de datos probabilísticos, nos puede generar una gran cantidad de información para poder tomar decisiones al momento de desarrollar operativamente nuestro proyecto y desarrollar comercialmente nuestro proyecto, ¿sí? Y eso nos garantiza de alguna manera un mayor acercamiento a nuestro cliente, ¿sí? Si bien es cierto que no es una garantía al 100%, y yo siempre lo comparo con los anticonceptivos, ¿sí? Los anticonceptivos tienen un 95% de efectividad, son regularmente efectivos, pero pues, en algún momento puede fallar por algún tipo de factores. Lo mismo esta investigación de mercado, ¿sí? Nos estamos tratando de acercar en la conducta o comportamiento de la gente para la compra del producto o servicio que estamos generando, pero puede tener un margen de error. Sin embargo, sí, no nos vamos a enfocar en el margen de error, nos vamos a enfocar en la gran posibilidad de que toda esta información nos acerque cada más al cliente, de tal manera que y observamos que realmente es exitoso el realizar estos estudios del mercado por cuanto nosotros podemos ya entender que hay varios productos que solamente con la mención nos llega directamente un nombre a la cabeza. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a comprar un pan de caja, es decir, un pan para hacer sándwich. ¿Cuál marca compramos? Bimbo. Exacto. Eso es lo que nos viene a la cabeza. Es lo primero. ¿Por qué? Porque ya hemos sido programados para poder pensar en consecuencia. Estas empresas hicieron muy bien su trabajo de investigación de mercado y en consecuencia generaron su promoción, su comercialización y su venta por distintos medios y en este momento ya ni siquiera es necesario entender que para poder hacerte un sándwich requieres de estar viendo la marca, ¿no? No, simplemente ya automáticamente pensamos en esto. Hace algunos años también, cuando se permitían los anuncios de cigarros, hubo una marca de cigarros que no mostraba los cigarros, simplemente ponía algunos vaqueros en una zona lejana ahí en el viejo oeste, pastando y andando en su caballo, ¿no? Y ellos en su sombrero y caminando y recorriendo, ¿sí? Esa imagen, ¿sí?
fue muy significativa para la gente consumidora de cigarrillos en esa época, ¿sí? Simplemente al final decía Marlboro, ¿sí? Y un mensaje por ahí, no lo recuerdo, pero y no lo recuerdo porque no soy fumador, porque nunca, pues sí llegué a fumar en algún momento de mi vida, pero no lo hice de manera continua, ¿no? Y por lo tanto no lo recuerdo, pero recuerdo bien el efecto que tenía ese comercial en la gente que fumaba, ¿sí? De hecho, ese efecto todavía sigue permanente en las nuevas generaciones, ¿sí? De tal forma que incluso el mensaje que las cajetillas dan de la prevención de todos los problemas que provoca el consumo del tabaco se ignora con el fin de seguir fumando ese tipo de productos, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde han llegado mediante el estudio de mercado, hasta dónde han llegado a seducir el pensamiento hasta hacerlo un hábito. Y al hacerlo un hábito, vas a generar un consumo constante de ese tipo de productos o servicios, ¿sí? En este momento no estoy cuestionando la parte moral, si es bueno o si no, si hace daño, si no hace daño. Estoy cuestionando nada más la parte del el efecto del mercado, ¿no? Y vean cómo hasta dónde puede llegar un comercial o una formación de hábito mediante los medios publicitarios. Y así como nosotros, cada uno de nosotros, tenemos hábitos de consumo por la cantidad de información que nos llega, ¿sí? Y esa situación es interesante y por eso es importante que lo podamos estudiar, ¿sí? Bien, por otro lado, vamos a pasar a la parte del análisis de la demanda, ¿sí? La demanda es importante. La demanda, de alguna manera, nos indica, ¿sí? ¿Qué cantidad de la población está dispuesta a comprar un determinado producto o servicio? ¿Sí? Es esa intención de compra del mercado, ¿sí? Por ejemplo, si yo de alguna manera estoy viviendo en una región en donde se consume mucho mango y entro en la temporada de mango, ¿sí? Este producto, este mango, va a tener un precio más económico porque hay mucha oferta, es decir, hay mucha cantidad disponible del producto, ¿sí? Si el precio es bajo, la demanda será alta. ¿Por qué? Porque existirán muchas personas con el gusto de comer mangos para consumir este producto, ¿sí? Bajo precio, sube la demanda. Entonces, es importante analizarlo. Cuando ya no es temporada, el precio del mango sube y por lo tanto la demanda baja. El consumidor deja de consumir porque el precio se eleva. Sin embargo, hay productos de los cuales, independientemente del incremento que se dé, la demanda sigue siendo constante. Por ejemplo, la cerveza en los Oxxos de Veracruz. La cerveza ha sufrido incrementos poco a poco, paulatinos, y la gente lo sigue consumiendo. Incluso les puede decir que el consumo de alcohol en el puerto de Veracruz ha incrementado en los últimos 10 años, ¿sí? Aún que el precio siga elevándose. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aunque el precio se eleva, el grado de satisfacción que tiene el cliente que consume es mucho mayor y está dispuesto a pagar ese excedente por consumir el producto. Lo mismo sucede con la Coca-Cola, ¿no? Incluso ahorita que la Coca-Cola fue boicoteada por la cuestión de los inmigrantes, generó
ese sentimiento nacionalista de no consumir Coca-Cola, pero solamente duró unos cuantos días. Las actitudes, de alguna forma, los hábitos de consumo fueron superiores al deseo del nacionalismo de boicotear ese producto. Y qué chistoso. Efectivamente, le impactó a Coca-Cola, pero ahorita está haciendo algunas promociones en donde la gente ya se volvió a enamorar de la Coca-Cola y está comprando este producto como si nada hubiera sucedido. Hace 20 días odiaba la Coca-Cola y hoy la consumo con constante alegría. ¿Por qué? Porque el grado de satisfacción que me da la Coca-Cola es mucho mayor que mi nacionalismo. ¿Sí? Fíjense bien este fenómeno, ¿no? Y entonces, y se afectó en un momento dado la venta del producto por factores externos, pero el hábito y costumbre regresó al consumo y quizá es muy probable que incrementó el grado de consumo de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque estuve posiblemente unas 3 o 4 semanas sin consumir Coca-Cola y eso me generó ansiedad. Y al generar ansiedad me reforzó la idea de que tengo que consumir Coca-Cola. Y entonces me vuelvo más adicto. ¿Sí? Interesante es observar este fenómeno psicosocial que sucede con los productos y servicios cuando están altamente habituados en nuestros hábitos de consumo. ¿Sí? Por eso es importante analizar la demanda, tener elementos matemáticos que nos permitan entender cómo se está moviendo la demanda y cómo se está moviendo la oferta. Nos dice aquí que la demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores de un determinado producto o servicio, considerando un precio y un determinado periodo. La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades que, dadas las circunstancias, presenta una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes y servicios. Entonces, los hábitos de consumo, las formas en que la gente percibe cómo, qué tanta satisfacción genera ese producto o servicio, me desarrolla un impulso, que ese impulso con el tiempo se puede volver un hábito. Y que las compañías que realizan los productos o servicios se busca generar un hábito. Por ejemplo, estaba platicando con un grupo de alumnas que se van a dedicar a abrir un negocio de cosmetología, ¿sí? De maquillaje. Y estaban pensando en desarrollar una promoción que pudiera enganchar a las clientas a un consumo constante de este uso de sus técnicas de maquillaje, con una serie de ganchos publicitarios, con servicio adicional de su trabajo, para que las clientas se engancharan y constantemente estuvieran generando este consumo, ¿sí? La intención, como yo les decía, es no únicamente hacer que la clienta venga una sola vez y nunca regrese, sino que se enganche constantemente por el sentimiento que tiene sobre el lugar. Y lo más probable es que no sea el servicio lo que busque la misma consumidora, sino que busque la emoción de poder ir al lugar y recibir la atención por parte de ellas. Y esto genera una sinergia y posteriormente genera un hábito. Entonces, cada semana voy a estar yendo a hacerme una sesión de maquillaje o de cabello. ¿Para qué?
satisfaga tanto mi necesidad como la necesidad de ir a ese lugar que me está generando una determinada emoción y que me mantiene enganchada con él. Entonces, ese tipo de situaciones son muy interesantes observarlas y analizarlas y en consecuencia generar una serie de estrategias para captar al cliente y fidelizarlo. Y en la actualidad estamos escuchando mucho esa palabra porque la fidelización obviamente te genera dinero, ¿sí? Si el cliente puede generar ese hábito y genera esa fidelidad con tu empresa, con tu negocio, con tu proyecto, con tu servicio, pues puedes ir asegurando que el dinero va a caer en mayor cantidad. Hace unos días se generó una polémica porque la empresa de Total Play hizo el comentario de que iba a cambiar las reglas, ya la cantidad de gigas ilimitados ya no se iba a dar, sino que se iba a limitar, así como si fuera de telefonía. Y entonces, esta situación generó en las redes sociales un boom sobre qué es lo que iba a pasar si esta empresa generaba ese cambio. Y la respuesta de los clientes no fue decir, sí, yo me manejo fielmente con Total Play. La respuesta fue al contrario, ¿no? De decir, oye, en el momento que se te ocurra eso, yo inmediatamente cancelo mi contrato contigo, que ese es uno de los detalles más difíciles que se pueda tener, o sea, cancelar Total Play es casi imposible, y me cambio a otro sistema, ¿sí? Ya Telmex ya estaba preparando un nuevo programa para captar más clientes, Easy, Megacable, ya todos estaban saboreando esta gran tajada. Sin embargo, la Profeco intervino y bueno, de alguna manera detuvo esta situación y también Total Play se dio cuenta de que estaba a punto de perder a todos sus clientes. Esto significa que puedes dar un muy buen servicio, pero en un momento dado que no entiendas lo que el cliente requiere, en ese momento pierdes credibilidad y pierdes a toda tu clientela. Entonces, observar esto, hacer estos análisis nos llevan a una mejora, ¿sí? Y bueno, importante es observar que debemos de ir entendiendo que la demanda del producto o servicio que de alguna manera vamos a ofrecer, pues tiene diferentes niveles, ¿no? Entender la demanda potencial, la demanda aparente, la demanda insatisfecha, la demanda satisfecha y la demanda efectiva son esenciales para que nosotros podamos enfocar nuestros objetivos al mismo logro de los objetivos, ¿verdad? Desde la demanda potencial, que significa que es entender cuáles son esos mercados que muy probablemente puedan consumir nuestro producto y servicio y de aquellas personas que de alguna manera están teniendo una posible necesidad y que no está satisfecha, ¿sí? Y si observamos esa demanda insatisfecha, podemos generar diferentes estrategias de acción para satisfacerla, entendiendo la necesidad específica del cliente. Y esto lo voy a estar remarcando constantemente porque al final estamos muy acostumbrados a pensar en función de lo que nosotros creemos, en función de nuestras creencias y acciones. Es decir, si a mí me gusta consumir el camarón, un rico cóctel de camarones, pues entonces es seguro que toda la gente va a consumir cóctel de camarones, ¿sí? El pensar de esa forma, ¿sí? Nos lleva posiblemente a un gran fracaso. ¿Por qué?
porque estamos basando la idea del servicio o producto con base en nuestros gustos y no con base en los gustos de los reales consumidores, ¿sí? Sí es cierto, hay una población que les gusta el cóctel de camarones, pero hay otra gran cantidad de población que no les gusta, ¿sí? Y uno puede decir, ¿cómo es posible que no te guste? ¿Cómo es posible que no te gusten las picadas veracruzanas? ¿O cómo es que no te gusten los bolovanes veracruzanos? ¿Sí? Pues sí, sí, independientemente de que a nosotros nos guste, pues hay una gran mayoría de personas que pueden no gustarle, ¿sí? Y es importante observar eso, ¿no? Yo he visto muchas empresas abrir pensando precisamente en función de que como a ellos les gusta un determinado producto o servicio, pues piensan que toda la gente lo va a aceptar y son fracasos rotundos, ¿sí? Por muchos factores, no nada más por el gusto, ¿no? Pero es importante observar que es uno de los elementos que no se cuida. No puedo abrir un negocio o un servicio si yo no hago mi análisis de la demanda realmente del producto que se da, ¿no? Realmente, si es un producto que está insatisfecho, está insatisfaciendo el mercado, si es un producto o servicio que no se está dando y que la gente lo está requiriendo, ¿sí? Les ponía ayer a unas chicas de nutrición un caso muy interesante, porque les decía, fíjense bien ahorita lo que está sucediendo con el fenómeno de que a las escuelas se les prohibió la venta de productos chatarra. ¿Qué significa esto? Significa que se abre una oportunidad para vender productos saludables que deben de ser atractivos a los niños y a los grupos de consumo, ¿sí? ¿Y quiénes serían los que pueden ofrecer este tipo de servicios? Indudablemente les decía, ustedes como nutricionistas, ¿sí? Ustedes como nutricionistas tienen el papel profesional para decir, este producto que estoy vendiendo tiene las condiciones de salud porque me avala mi especialidad, ¿sí? Sin embargo, lo que va a suceder, y es lo que está sucediendo, es que esas mismas gentes, esas mismas personas que vendían los productos chatarra, van a buscar dos alternativas. La primera, el mercado negro, y la segunda, sustituir los productos, pero sin un respaldo de conocimiento real, ¿sí? Sobre los productos que se puedan vender. Y yo a mis especialistas de nutrición ayer les hice una pregunta. Les dije, bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de producir un producto para este sector, vamos a decir para niños de 6 a 12 años en nivel primaria, ¿qué tipo de productos producirían? Porque la necesidad existe, la necesidad del consumo existe. No hay la alternativa de comprar productos chatarra. Entonces, ¿qué producto alternativo se puede vender o pueden producir ustedes con base en las habilidades que han desarrollado? Ahora, antes de continuar con la respuesta, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué productos alternativos se podrían vender en las escuelas para satisfacer las necesidades de los niños en la alimentación correcta de su desayuno o de su proceso alimenticio dentro de la escuela? Los escucho. Algún tipo de, este, de golosina que suplemente ahora sí que los carbohidratos que te dan la chatarra.
no sé, hacer una idea loca, ¿no? Vender gomitas de verdura o algo así. Ok, ok. Es interesante, Luis, entender que como nosotros no somos expertos en este tipo de alimentación, pues nos cueste trabajo, obviamente, no tenemos una idea clara de qué tipo de productos, porque esto fue un cambio de la noche a la mañana, ¿sí? Pero incluso los especialistas tampoco tienen una idea clara. ¿Por qué? Porque están ellos mismos acostumbrados a consumir chatarra, ¿sí? Ayer les hacía la pregunta y lo único que salió fue unas galletas tipo dinosaurios que tuvieran calcio para fomentar ahora sí, la fortaleza de los niños en las escuelas, ¿sí? Un solo producto y hasta es un producto chafa, ¿no? Un producto que no tiene un soporte nutricional adecuado. Es que sabe que, profe, también esto conlleva mucho a la forma que uno se alimenta. Por ejemplo, en mi caso, que soy padre de familia, sí le batallamos. Tengo un niño de 3 años y medio y tratamos de no darle tanta de chatarra. Es imposible, la verdad, porque pues uno trata, pero ya los abuelos que le compran que sus papitas rufles, que su juguito, que su huevo Kinder, es imposible. Pero mi esposa trata de fomentarle una alimentación sana. Él no toma refresco, eso sí, no le gusta porque nosotros nunca le hemos dado a probarlo. Pero sí, desde casa a veces es difícil porque uno tiene esa mala alimentación y quiera o no, se la pasa a nuestros hijos. Y es correcto lo que acabas de comentar, es correcto. Y todo esto tiene que ver con nuestros usos y costumbres, ¿sí? Y te puedo platicar en mi caso particular, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el dulce. Y en diferentes épocas de mi vida comí mucho dulce o muchas cuestiones con dulce, ¿no? Los helados me encantan, la cuestión de los pasteles, siempre que iba a alguna reunión o fiesta, 2, 3 pedazos de pastel porque me gusta ese tipo de productos y todo aquello que tiene que ver con dulcería. Las dulcerías yo las visitaba con mis hijos cada semana, íbamos a hacer así como las compras del supermercado, así íbamos a la dulcería, ¿no? Y bueno, con el tiempo pagas la factura, ¿no? Yo ahorita tengo problemas de alta presión, tengo problemas de diabetes y bueno, mal funcionamiento de distintas partes del cuerpo, ¿no? Y yo ya estoy entrando a los 60 años. O sea que esos hábitos que de alguna manera desarrollas, al final los vas a tener que pagar, ¿sí? Por tus malos hábitos. Y la respuesta que tú me acabas de dar confirma perfectamente la conducta de la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a generar ese proceso alimenticio. Hoy se está generando esa idea de detener todo este vorágine de consumo masivo de productos chatarra y comenzar a entender una nueva alimentación. Entonces, depende ahora ya de los especialistas que comiencen a invadir la información, el mercado, para que los padres de familia puedan ir entendiendo procesos de alimentación distinta y en consecuencia poder ir transformando la alimentación de los hijos. Claro, eso va a ser difícil, pero pues tiene que darse en un momento.
probablemente todo este proceso de transformación dure unos 15 años aproximadamente. Yo pienso que en unos 15 años ya las generaciones que van a venir dentro de 15 años pueden tener la posibilidad de cambiar sus hábitos alimenticios. Pero mientras hay una gran resistencia al cambio, porque es más fácil ir a comprar una chuchería al chamaco que poder estudiar este tipo de alimentación que debe de ser. Y se da en todos aspectos, ¿no? Los diabéticos, si te das cuenta, ¿cuántos restaurantes para diabéticos hay? Sí, yo creo que uno o dos, ¿sí? Cuando existe un 50% de la población que es diabética, ¿no? Uy, ahí hay un mercado impresionante, pero ¿por qué los restaurantes para diabéticos no son exitosos? Pues porque a la gente no le gusta consumir verduras, a la gente no le gusta alimentarse sano. Prefieres unos taquitos de la esquina, unas pizzas el fin de semana, unas hamburguesas que te comes en la esquina, o una alimentación baja en cantidades de verduras y altas en grasas, en dulces, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto genera este fenómeno que se está dando a nivel nacional de ser el país considerado con el mayor nivel de obesidad infantil, en primer lugar de todo el mundo, ¿no? Y te cuestionas, ¿no? Te cuestionas, o sea, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? ¿Y hacia dónde vamos, no? Esa es la pregunta. Y por esos altos costos que estamos teniendo ahorita a nivel nacional sobre la atención a la salud, los centros de salud, los seguros sociales, están invadidos por una cantidad de gente diabética, ¿sí? La cantidad de diabetes que existe es brutal y la cantidad de gente que va por cuestiones de que no, pérdida de vista, porque ya le cortaron un pie, porque ya le salió una neuropatía, mil y un cosas que te genera la diabetes. Y sin embargo, el hábito no se quita. Hace unos días visité a una amiga que ya tristemente por la diabetes está a punto ya de morir, ¿no? Y pues lo primero que dice es que, oye, es que quiero comer dulce, quiero seguir comiendo. Ya me voy a morir, pues bueno, me voy a morir alimentándome como me gusta, ¿no? Y entonces llegas a ese grado, ¿no? De decir, híjole, todo por no tener un hábito alimenticio distinto, ¿no? Entonces ahí es cuando valoramos realmente el impacto que pueda tener un sistema enfocado a generar un proceso de salud y una mala alimentación. Es cuando ya lo observas. Ahorita 25, 30 años no tienes problema, pero llega a los 40, 45, ahí comienzan todos los problemas. Y bueno, desafortunadamente ahora estamos viendo que los niños ya están desarrollando diabetes también, ¿no? Sí, hay más porcentaje de diabetes infantil. Por eso, regresando a esta parte de la demanda, ¿sí? Es interesante observar que entender los hábitos de consumo es esencial para poder generar una satisfacción, y nos vamos a encontrar con esa resistencia al cambio cuando ya tenemos ciertos hábitos generados, que es lo que me acabas de comentar. Esos hábitos que pues se tienen, o sea, como dices, es que aunque no le doy mucha chatarra, sí le doy, ¿sí? Entonces, tenemos que de alguna manera entender que la observación de los análisis de la conducta de la población nos genera información para saber qué productos o servicios darles, ¿sí? Entonces, pues bueno, de alguna manera este ejemplo nos sirve para entender si se puede lograr la satisfacción de la demanda y la continuidad de la demanda, ¿no? Es básicamente eso.
Bien, entonces, la próxima semana vamos a ver algunos datos acerca de la elasticidad de la demanda, ¿sí? Cómo es que la demanda se vuelve elástica, ¿sí? Cómo es que la demanda tiene esas variabilidades y vamos a entender cómo se comporta cada una de ellas, la oferta y la demanda. Vamos a ver algunos videos y, perdón, ya me acordé, la próxima semana tenemos examen. Vamos a abarcar en el examen los documentos desde la primera semana hasta esta parte de lo que es el estudio de mercado. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, van a ser 35 preguntas y las vamos a realizar en el salón. Yo les voy a mandar un link para que ustedes entren al examen y vayan contestando las preguntas. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no, profe. Ok, queda De mi claro, parte ¿verdad? no, maestro. Sí, De sí mi tienen parte está claro. bien. Sí, claro como el agua. Perfecto, sí tienen claro qué es lo que van a estudiar, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces, chicos, en este momento damos por terminada la clase. Les agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana, 7 de la mañana. Los espero, chicos, para poder contestar perfectamente el examen. ¿Sale? Les mando un abrazo. Igual, excelente fin de semana, Gracias, profe. profe. Bonito fin de semana. Igualmente.